Cool FM 106.9. Atención amantes del espectáculo. Prepárense para la dosis exacta de entretenimiento que solo nosotros sabemos darles. Aquí arranca un nuevo bloque de 3x3, noticias, chismes, anécdotas, éxitos y fracasos de tus artistas favoritos. Todo reunido en un solo lugar. Cada semana te traemos lo mejor y lo peor del mundo del espectáculo. Porque aquí no hay filtros, hay salseo real. Triunfos que celebramos, secretos que nadie se atreve a contar. Nosotros los soltamos todos. Esto es 3x3, el podcast de la semana. Arrancamos con el salseo que te encanta. Solo aquí, en 3x3. Cool FM 106.9. Palomo, que esa sí es una envidiosa, hermanas, que todo mundo pertenece que a su gremio que nadie nació sabiendo, hermanas, ni ella, o él, o no sé qué sea, porque nos dijo que no sabíamos hacer otra cosa y ya nos andan convirtiendo en artistas, que porque ya cualquiera hacen artistas, a una influencer, a una prostituta. Mija, te voy a decir nada más una cosa, varias de las televisoras, y de varias televisoras, han sido y son prostitutas, porque todavía las siguen manejando. Ahí está el catálogo de varias televisiones que ofrecen sus servicios. Tú no, porque estás bien fea, Libertad, Eduardo Palomo. Tienes la espalda de un roperote como este. Entonces, pues nadie te quiere, hermanas. Pero hay varias de ahí que son y siguen siendo prostitutas. Vanela Palomo dice que tú eres un señor vestido de mujer y ella una verdadera dama y que la respetes. Ay, somos igual. ¿Qué gremio ni qué? Ir a su gremio, me lo paso por abajo, hermana, su gremio. Pues ahí está igual que una, también. Nomás que pues le mocharon ya el pedazo para pues, porque ella tenía ganas, hermana, de que le hicieran su vaginoplastia, pero eso no significa, pues, que también, hermana, si hay un hombre vestido de mujer igual que yo. Si se va a poner al tú por tú conmigo, aquí hay hocico y hay bastante. Estas son las notas rápidas en 3x3. 106.9. Hoy vamos a meternos de lleno en una de las leyendas urbanas, yo diría, más turbias y que más han durado de la televisión mexicana. El famoso catálogo de Televisa. Uf, un tema denso, sí. Mucho. Para quien no lo sepa, hablamos de una supuesta lista de artistas, tanto hombres como mujeres, que hacían de acompañantes para gente muy, muy poderosa. Políticos, empresarios... E incluso narcos, según se cuenta. Exacto. Nuestro objetivo hoy es desgranar un poco esta leyenda, ver de dónde sale, qué testimonios hay, qué hay de verdad en todo esto, basándonos siempre, y esto es importante, en la información de varias transcripciones de vídeos que analizan el tema. Y hay que decir que esto va más allá de un simple cotilleo, ¿eh? Toca temas muy de fondo. El poder, la explotación, esa línea tan fina que hay en el mundo del espectáculo, entre la fama y, la cosificación de las personas. Desde luego. De hecho, que esta historia lleve décadas circulando ya es un fenómeno en sí mismo. Dice muchísimo de cómo se percibe en México esa relación entre el poder y el entretenimiento. Y esa percepción, claro, no nace de la nada. Según las fuentes, para entender el origen de todo esto, hay que mirar a una figura clave. Emilio Azcárraga Milmo, el Tigre. Totalmente. Su visión para crear Televisa fue, en cierto modo, la que puso la primera piedra para que un rumor así pudiera nacer, y sobre todo parecer creíble. ¿Cuál fue su estrategia exactamente? Pues fue muy inteligente para la época. En lugar de fichar a las grandes estrellas del momento, que costaban una fortuna y se podían ir a la competencia. Decidió fabricar las suyas. Exacto. Creó el Centro de Educación Artística, el famoso CEA. Una cantera. O sea que la clave es esa, que el propio sistema que diseñó Televisa para crear estrellas leales desde cero era el caldo de cultivo perfecto para que estos abusos, o el rumor de ellos, parecieran totalmente posibles. Precisamente. El material que hemos analizado describe el CEA como una máquina de generar lealtad. Usaban un sistema de becas que, en el fondo, ataba a los jóvenes aspirantes a la empresa. Claro, te formo, te lanzo al estrellato. Y a cambio, me debes una fidelidad casi absoluta. En una estructura así, donde una empresa tiene un control total sobre el futuro de gente tan joven, pues el potencial para el abuso de poder es enorme. Ya, porque el concepto del casting cama, por desgracia, no es nada nuevo. Lo que se sugiere aquí es que el sistema de Televisa lo convirtió en algo institucional. Organizado. Eso es. La leyenda dice que evolucionó, que pasó de ser una simple selección de aspirantes a convertirse en los años 90 y 2000 en una lista mucho más sofisticada. Ya con celebridades consagradas. Claro. Y el público objetivo era muy concreto.
deportistas de élite, grandes empresarios, políticos y, sobre todo, y esto se repite mucho en las fuentes, los publicistas. Lógico. ¿Son los que ponen el dinero? Al final, sí. Vale, tenemos el sistema, el rumor. Pero, ¿alguien de dentro ha hablado claro alguna vez? Porque si no, todo esto se queda en un chisme de Internet. Pues sí que hay testimonios, y algunos son demoledores. El más sonado, y el que citan casi todas las fuentes, es el de Mario Lafontaine. ¿Un productor que llevaba, cuánto, 30 años en la empresa? Casi 30 años, sí, imagínate. Alguien que conocía la casa por dentro perfectamente. ¿Y qué contó para que le costara la carrera de la noche a la mañana? Pues mira, fue en 2009, en una conferencia privada. Parece ser que se tomó un par de botellas de vino de más y se soltó la lengua. Madre mía. Llamó a Televisa, textualmente, el burdel más grande de México. Y habló del catálogo sin pelos en la lengua, relacionándolo directamente con la que entonces era primera dama, Angélica Rivera. ¡Qué fuerte! ¿Y las consecuencias? Inmediatas. Y brutales. Despido fulminante al día siguiente. Me lo imagino. Es que él mismo cuenta que lo amenazaron con meterlo en la cárcel si reclamaba su finiquito, y que casi todo el mundo en la profesión le dio la espalda, salvo alguna excepción, como el presentador Horacio Villalobos. Lo más frustrante de esto es que la grabación de esa charla, la grabación completa, es los media. No se encuentra. Exacto. Así que aunque el testimonio es potentísimo por venir de quien viene, se queda en el terreno de lo anecdótico, de lo que se cuenta que dijo. Pero no es el único. Las fuentes también recogen el testimonio de la actriz Alejandra Ábalos, y ella es mucho más directa. Muchísimo más. Ella afirma que se lo propusieron cara a cara, en 2 ocasiones. ¿Ah, sí? Sí. Cuenta que una representante le llegó a ofrecer una cantidad astronómica, de hasta 1 millón de pesos por noche. 1 millón de pesos por noche. Por acompañar a algún ejecutivo o cliente de Televisa. Es una locura. Alucinante. Y luego está el caso de Kate del Castillo, que también habló de algo parecido en su documental, ¿no es así? Sí, aunque su historia tiene más matices. Ella habló de unas comidas de publicistas, a las que las invitaban. ¿Y cómo las describía? Como un escaparate. Un lugar para, y cito, ofrecer a las actrices a los publicistas. De hecho, cuenta un episodio muy tenso en el que la invitaron a ella sola, sin su novio. Se negó a ir y recibió una llamada de presión bastante fuerte. O sea que hay varios testimonios que, aunque no lo digan con la misma crudeza, apuntan en la misma dirección. Hay varios. La actriz Marisol Santa Cruz, por ejemplo, bromeó una vez diciendo que no entendía por qué a ella nunca la habían invitado, dando por hecho que existía, claro. Ya. O el presentador Marco Antonio Regil, que contó de una forma un poco ambigua cómo en su propio plató alguien le ofreció como acompañante a cambio de un precio. Entiendo. O sea, un montón de humo y alguna que otra llama. Exacto. Y con Kate del Castillo pasa algo curioso. Una de las fuentes señala que tiempo después ella misma matizó un poco sus palabras. Aclaró que no se refería a un catálogo físico, a un libro, sino a esas invitaciones. Ah, vale. Y ahí está el meollo de la cuestión, la gran duda. ¿Era un libro real, el famoso libro azul, o era un sistema informal que todo el mundo entendía perfectamente sin que estuviera escrito en ningún sitio? Esa es la pregunta del millón, claro. Y mientras, la leyenda se alimenta de nombres, de caras conocidas. De hecho, en uno de los vídeos se menciona una supuesta página filtrada de ese catálogo. Sí, con una foto de una lucero muy joven, ¿verdad? Con descripciones de servicios y tarifas. Esa es. Nunca se ha podido probar que sea real, por supuesto. Pero da igual que sea real o no, ya forma parte del mito. Y la parte más explosiva de ese mito es la conexión con el poder político. Ahí el caso de Angélica Rivera y el expresidente Enrique Peña Nieto es el ejemplo perfecto. Claro, el rumor que recogen todas las fuentes es que a él, supuestamente, le presentaron varias opciones del catálogo para elegir una primera dama que le diera un empujón a su imagen. Esa es la historia que circuló, sí. Se llegó a hablar de una terna final con Galilea Montijo y Andrea Legarreta. La narrativa era que la elección de Angélica Rivera, que era súper popular por su papel de la gaviota, fue una jugada de marketing político. Perfectamente calculada, sí. Y el hecho de que se divorciaran justo al acabar el mandato presidencial fue como echar más leña al fuego. Para mucha gente, eso confirmó que todo había sido un montaje, un acuerdo. Es que es interesante ver el patrón que se repite en muchos de estos rumores. Las fuentes lo analizan y es casi siempre la misma estructura. A ver. Una actriz muy famosa. Una relación secreta con un hombre muy poderoso, casi siempre un político, y muchas veces un hijo cuya paternidad se oculta durante un tiempo. Esos 3 ingredientes son la prueba que alimenta la leyenda en la mente del público. Es un patrón de manual, sí, y se aplica a nombres que son historia de la televisión en México. El caso más claro, Adela Noriega.
Su misteriosa desaparición de la vida pública se relaciona directamente con eso. Con un supuesto hijo secreto con el expresidente Carlos Salinas de Gortari. Exacto. Y luego están los casos en los que parte de ese patrón se confirmó, lo que le da todavía más credibilidad a toda la leyenda. Claro, los de Edith González o Erika Buenfil. Ambas tuvieron hijos con políticos muy importantes, Santiago Creel y Ernesto Zedillo Jr., y la paternidad se mantuvo en secreto durante años. Cada uno de estos casos era una pieza más en el puzzle del catálogo. Incluso se llega a especular que el salto de Salma Hayek a Hollywood podría explicarse a través de este sistema. También la salpica, sí. Y a las grandes divas como Yuri o Lucía Méndez, a ellas se la ha relacionado con varios presidentes, aunque siempre lo ha negado tajantemente, e incluso con lo que las fuentes llaman personajes del lado oscuro. Lo que es fascinante es cómo estas historias, sean ciertas o no, dibujan un mapa de las relaciones de poder no oficiales en México. Exacto. Un mapa que, y esto es muy importante, no solo incluía a mujeres, también se habla de un catálogo masculino. Sí, eso es crucial porque cambia toda la perspectiva. Claro, sugiere que la dinámica no era solo una cuestión de género, de hombres poderosos abusando de mujeres. Era algo más amplio. Era el poder de los productores y ejecutivos frente a la vulnerabilidad de cualquiera que quisiera ser famoso, hombre o mujer. Hay una frase que se cita en las fuentes que es muy reveladora. Los machos que usted ve en las novelas no son tan machos. Esa misma. Y se dan nombres en este caso. Se dan. El de Eduardo Yáñez, por ejemplo, se vincula a su relación tan estrecha con el productor Ernesto Alonso, que fue su mentor y el que lanzó su carrera. Ya. El propio Yáñez, en una entrevista, habla de su amor y gratitud hacia Alonso, pero añade que la gente tiende a confundir las cosas. También se menciona a Ernesto Laguardia, otro protegido de Alonso. Y otros galanes de la época como Fernando Colunga o Eduardo Capetillo. También aparecen. En sus casos, el rumor parece basarse más en su enorme popularidad en los 80 y los 90. La lógica popular que describen las fuentes es muy simple. Si tenías tanto éxito en esa época, era casi imposible que no formaras parte del sistema. Vale, vamos a hacer balance. Tenemos una leyenda urbana muy arraigada, con testimonios de gente de dentro, rumores que salpican a las mayores estrellas del país y supuestos vínculos con las más altas esferas del poder. Pero la gran pregunta, después de todo esto, ¿hay alguna prueba física? ¿Alguien ha visto y fotografiado el famoso libro? No. En todo el material que hemos analizado no hay ni una sola prueba física definitiva. Ni una. No hay una foto clara y verificada del libro. No hay una lista confirmada. Solo un enorme cúmulo de relatos y especulaciones. Entonces... Pero aquí es donde la existencia de un libro azul físico casi da igual. ¿A qué te refieres? A que lo que los testimonios sí parecen confirmar es la práctica, la costumbre. El ofrecer a artistas como acompañantes para tener contentos a publicistas, a políticos. Eso parece que sí estaba normalizado. Que era una de las reglas no escritas del juego para poder ascender. Hay un último apunte en una de las fuentes que me ha dejado helada. Es de la influencer Vanessa Labios 4K. Ah, sí, lo dice sin ningún tipo de filtro. Es que es brutalmente directo. Afirma que la prostitución es algo común en las cadenas de televisión y que muchas estrellas lo han sido y lo son porque todavía la siguen manejando. Al final, la fuerza de esta leyenda reside precisamente en eso. Funciona como un comentario muy potente sobre la maquinaria de la fama. Expone esa percepción pública de que detrás del glamour, del éxito, se esconde una realidad mucho más oscura, más transaccional. O sea que nos quedamos con una historia que sigue muy viva, sin pruebas definitivas, pero con suficientes indicios como para que siga fascinando y aterrorizando. Exacto. Y esto nos lleva a una reflexión final. Una pregunta que va más allá de este caso concreto. En una industria donde la imagen y el cuerpo de un artista son sus herramientas de trabajo, ¿dónde está la línea que separa la promoción profesional de la explotación personal? Muestre, para moldear la opinión pública. No solo sobre las estrellas, sino sobre la propia industria que las crea y que, a veces, parece que también las consume. Estas son las notas rápidas en 3x3, 106.9. 3x3, el podcast de la semana.